grabar. Y ahí agarra todo eso. Listo. Enter. Ahí está. Profe, yo tengo una duda. Es que lo que ¿Esa es la pasa tasa es que, implícita? Sí, pues. pero es que para calcular la tabla de amortización se necesita la tasa implícita. pues. Entonces, ¿cómo lo hago como para sacar como la cuota y todo si no tengo la tasa implícita No, pues si la antes cuota de... ya te la dieron, pues. ¿La dan? Sí, pues. Pero, profesor, No, porque si no sería imposible. Miren, esto es un problema de introducción a la álgebra. Si yo les digo que no tienen ni la tasa ni la cuota, tengo una ecuación y dos incógnitas. Tengo infinitas soluciones, pues es imposible de resolver. La tasa está mala, es 15,76. No, sí, pues, pero profesor, wait, miren, es que este es bueno que haya justamente estirado esto, porque fíjense lo que pasó. No le da cero. ¿Por qué no le da cero? Está usando otro interés, o sea, otra tasa. No. Porque O sea, entonces sí, la tasa está mal calculada, obvio, ya, pero ¿por qué está mal calculada? Porque hay un periodo que es anticipado. Eso, entonces fíjate que la primera cuota se paga en el periodo 0, no en el periodo 1. Entonces, si la cuota es anticipada, en realidad abajo, no cambies nada de la tabla de desarrollo, no, si la tabla de desarrollo está bien, el formato al menos. Ya, mira. Anda donde calculamos la tasa implícita. Ya, ponte, mira, eso. Ponte en la de arriba, en el B16, eso. En ese momento a ti te entregan un activo de 15 millones, pero tú pagaste al tiro la primera cuota, entonces súmale la primera cuota. Eso. Y después te quedan solamente 4 cuotas que pagar, pues no 5 más la opción. Entonces, La opción 6 la borro. no borres nada de la tabla de desarrollo. Ahí cuenta 1, 2, 3, Ah, 4 ya, y la quinta son 300 lucas. ya, perfecto. No, pero tienes que cambiar el flujo, no solamente la fórmula. Ya. Este flujo acá, Ese sí está bien. Ya, el 2 también está bien, el 3 está bien, el 4 está bien y el 5 está mal. Esa es la 5 son opción, esas son las 300.000. 300, eso, tal cual. Y el 6 no existe. Ahí está. Magia. Eso. Ya, pero wait, esperen. ¿La opción de compra ocurre al principio del periodo o al final del periodo? Al final. al final. Entonces, como que en el 5 no hay nada. Claro. Hay que Entonces eliminar ahora ese. corre los 300.000 hacia el 6. No. En la tabla de desarrollo sigue estando bien. Eso. Y ahora la función debería agarrar todo de nuevo. Ahí sí. Entonces, Profe, y ¿por ahora, qué los 300.000 en el último, en el 6? no, porque eso es lo que dice la tabla de desarrollo, José. No sé, yo me imagino que eso es lo que habrá dicho el ejercicio. No tengo el enunciado a la mano. pero profesor, No, ¿por pero qué al deja el 5 final, en blanco? No, Pero, porque la primera cuota la pago al principio del año 1, que es igual al 0. La Sí, segunda la pago al principio del año 2, que es igual al final del año 1. Y así sucesivamente las 6 cuotas. ¿Entiendes? Y después la opción de compra es al término del contrato. ¿O no? sí, ya, al pero término sería del en el 5 contrato, entonces. pero yo no sé si está bien esto. O sea, puede No, estar sí, mal. está bien, si yo lo hice igual y estaba igual en la pauta, pero no entiendo por qué el 5 lo deja en blanco. No, pero Igual, eso tiene 5 periodos, 6 periodos. 5. Ah, entonces en el 5, no en el 6. Es que, entonces la tabla de desarrollo no está tan bien hecha. No, por Porque, eso, si no está, claro, yo ahí no el metí nada. periodo, Por digamos que eso. la primera cuota debería ponerle 0 al primer periodo. Eso es Es que más. claro, es lo mismo. Es que es lo Eso, mismo. Pero ya. es lo mismo Eso. entonces. Ya Si le sí, pongo sí, cero no, a la si tú te primera. entendí bien. Pero en todo caso, igual debería llegar a 0.
Pero en las ayudantías, profesor, de repente los ayudantes dicen como, bueno, por aproximaciones de Excel nos queda menos 20.000, pero Sí, son pero tú no 20 aproximaste nada, po. Tú le pusiste todos los decimales, o sea, si le empezáis a pedir más decimales, te da más decimales. Pero yo creo que, bueno, es que está bien cerca. Después revisa la solución en alguno de los números, pero ya está la idea de cómo calcular la tasa Y, implícita. profesor, ¿Ah? perdón, este también se lo puedo compartir para Ujú. ver una cosa, Sí, con obvio. duda. Ya. Que acá también en el valor bono nos dicen que cada periodo la tasa cambia 5%. Ya está sobre la par porque la tasa nominal es 4% y la tasa de colocación es 3%. Entonces, el valor bono lo lleva a futuro, a valor futuro con la tasa de 4% y después lo lleva a valor presente con la tasa de colocación. ¿Es un bono Eso cero me cupón? dio... ¿Mm? ¿Es un bono cero cupón? No, cupón iguales. ¿Y por qué hiciste eso entonces? Es que en verdad el enunciado no especificaba bien. Pero como que lo Que no hice sabría qué porque hacer como que entonces porque ni siquiera no sé qué ejercicio es este, de dónde salió, no tengo idea. O sea, si tú me ya, dices cuál es la estructura del bono, porque si no sé ya, si es un bono bullet, si es de cupones iguales. Lo que yo veo en tu tabla de desarrollo es que es de cupones iguales, entonces yo ocuparía la fórmula para calcular el cupón y después diría el valor presente de los cupones y chao. ya. No, Y ¿le puedo eso, mandar un mail con el enunciado? o sea, pero es que me parece que si, lo que sí puedo ver es que si la tasa de colocación es más baja que la tasa nominal, el bono está sobre la par, pues, así que es más de 1.000.000. Así que 1.024.000 suena que está bien. Y llega a 0, así que está bien. Ya, ya. Vale. Me complica mucho eso como bono bullet o bono cero cupón. Como que ahí me complico. Bueno, es que justamente esa es la estructura que uno debe saber para el bono. O sea, si es bullet solo paga intereses, en este caso me parece que es de cupones iguales. Si no dijera nada, yo haría lo que fuese más simple nomás, pues, pero sería como ilógico que no diga nada. Y profesor, acá en el valor bono presente tasa colocación me da eso, pero en la pauta lo llevaba a valor neto. ¿Por qué se No, es lleva a que valor no neto sé, el bono? no sé, yo nunca hablé nada de eso. No sabría cómo responderte algo de lo que yo nunca he hablado. Porque usted nos enseñó que acá se aplicaba valor neto, con el No, dije Excel. que O todo sea, se traía a valor presente. ya. Jaime. Sí, profe, tengo una pregunta como usted alargó todas las cuotas para sacar la TIR, ¿qué pasa si yo tengo 120 pagos? ¿Igual Pone lo hago hacia el así? lado 120, po. Ah, ya. Y la Ah, otra pero pregunta, profe, es que si habían unas acciones que elegían al directorio, que por ejemplo eran las de clase A, que tenían como, creo que en Sokimich eran 7 de 8 votos, Ujú, o de asientos del directorio. ujú. Ya, esas no tienen derecho a voto, ¿sí? No, pues elegir a los directores es el derecho a voto. ¿Y por qué dijo que las preferentes no tenían Es que esas no derecho a son voto? acciones preferentes, esas son acciones ordinarias, pero unas son de clase A y otras son de clase B. Y las Dentro de la preferentes, ordinaria hay algunas como que tienen superpoder de voto y otras que no son tan poderosas. me confundí entonces entre la diferencia entre las preferentes y esas de clase. Las preferentes quedan entre el bono y la acción ordinaria, se pagan antes. Las ordinarias están al fondo de, pero dentro de las ordinarias yo podría armar una categoría de las clase A que votan más y dentro de las ordinarias tengo las acciones clase B que votan menos. La clase es distinto a que la acción sea preferente u ordinaria. Ah, ya, ya lo entendí, profe. Gracias. ¿No hay de qué? María Catalina. Profesor, una duda. ¿Se podría quedar un rato más para atrasarlo más y para preguntarle una duda Bueno, al final de la clase? ujú. Gracias. John. ¿Puedo compartir rapidito, como medio segundo? Como lo que estaba viendo José, igual se puede con la fórmula tasa, no sé por qué dicen que, o sea, por qué no les da.
se hace con lo mismo que uno sabe que va a pagar, y como periodo adelantado, y como valor final la cuota, y da la fórmula directa. Y ya con eso uno hace la tabla, y da 0 directo. Pero ¿cómo lo hacís con la opción de compra? Solo la Sí. pones en valor final, porque es como lógico, si lo vas a ejercer, y por lógica lo vas a pagar al final. Es un valor final, y lo incluyes dentro. Y acordarse del valor inicial, ponerlo con negativo, y ya está, como con lo mismo que uno Espérate, tiene. lo hacís, ya calculáis como Voy a hacer zoom. eso. Es O sea, pronto darle capture, pero a mí me sirvió mucho, y me ha servido siempre. Entonces, no sé. Eso, ya, perfecto. eso, eso, eso. Gracias. Antonia. Sí, tengo una duda de al final, algo que le pregunté al correo del control de ejercicio sobre el tema del leasing del activo por la duración de los 4 años versus si tenía opción de compra. Al final, ¿qué pasó con esto? Que me dijo que lo estaban como analizando. No me acuerdo realmente. Vuelve a escribirme el correo Era, y retomo el punto. Es que ya, yo creo que es que creo que todos los que tenían esa idea les dije que la enviaran a recorrección, pero que la enviaran la próxima semana, para que no ya, perdieran tiempo de estudio ahora. y otra pregunta Ujú. son dos más. Una, en el Excel, tengo la duda de para los ejercicios, tenemos que como que fijar 2 decimales siempre o podemos dejarlo así nomás, como con los decimales que tira Excel. Sí, con los En, decimales que tira sí, Excel, o sea, no. ya. Ahí creo Y que no la tendría última, ningún problema, porque como no le estamos anidando una respuesta, sino que ustedes van a poner todo el desarrollo, va a ser obvio. ya, gracias. Y la última pregunta es sobre está flujo efectivo, Ujú. que en el control de lectura me habían preguntado si es que las ventas podían estar también en inversiones, o sea, en la parte de inversión. Y Ajá, yo puse que igual ahí tengo la duda, que por ejemplo si eran ventas de activos no corrientes, podían estar en la parte de inversión. ajá. Pero a mí se me cobró como parcialmente bueno porque según la respuesta es que siempre las ventas van a estar únicamente en operación. Yo puse en mi respuesta que si eran activos no corrientes podían estar en inversión. Entonces tengo la duda si estoy bien o la respuesta está bien. O sea, tendría que leer la redacción final de tu respuesta, pero si quieres solicita la recorrección también la próxima semana. Ya, pero entonces estaría bien decir que si es la venta de un activo no corriente, Sí, debería ir en inversión. Ya, perfecto. Gracias. tal cual. Última pregunta, Camila. Profe, tengo una duda. ¿Los periodos de gracia de los bonos devengan intereses o Sí, nada? siempre, devengan interés. El que sea gracia es que no paga algo. Si es gracia parcial es que no paga la amortización. Si es gracia total es que no paga ni la amortización ni el financiamiento, pero tiene que ver con el flujo de caja, no con el devengar los intereses. Los intereses siempre se devengan. El cero cupón es el mejor ejemplo. Yo no te pago nada hasta el final, pero igual se empiezan a devengar los intereses mientras tanto. Solamente que no hay caja, no le pago, entonces se va acumulando en el pasivo. Ya, o sea que en un ejercicio si dice como que hay, no sé, 2 periodos de gracia, es lo mismo que decir 0 cupón. Sí, Ya, gracias, profe. no hay de qué. Entonces, ya, nosotros nos habíamos quedado la clase anterior en estado de flujo efectivo, en empezar a entender un poco cómo es el ciclo de efectivo y que donde más se debería generar el flujo de efectivo es en el área de operación. Entonces pensemos en el negocio, primero para entender bien cómo esto se conecta con los flujos de caja. El negocio que tiene una empresa salmonera. ¿Qué necesita para partir una empresa salmonera? Digamos que partiste poniendo caja, ya. Para hacer tu negocio, ¿qué haces con esa caja? Quiero derechos de agua o algo así. Ya, Para adquiero poder- derechos de agua. Perfecto. ¿En qué más invierto? barco Centros o deportivos. redes. Ya redes, digamos más bien hatcheries, que son como las jaulas donde voy a tener atrapados en el fondo a los salmones si es que en agua abierta, digamos. Ya, tengo la inversión en propiedades, planta y equipos. ¿Qué más necesito? Como que arriendo un territorio donde puedo hacer la pesca.
Ya esa es la concesión, pero ojo, no es que no pesco, no voy y pesco los salmones. La piscicultura en general, a diferencia de la pesca alta mar, cultiva los salmones, literal. Los derechos como no sé, derechos Sí, de agua. derechos de agua, sí, sí, ya está la concesión, que es el derecho de agua, tengo las maquinarias, listo, tengo todo eso, ¿qué más necesito? Profe, una planta de procesamiento en tierra. Ya, más propiedades, planta de equipo. Voy a ¿Trabajadores reducir necesito? la pregunta, entonces, ¿qué activos de corto plazo necesito? Alguien lo dijo, creo. Trabajadores. Ya, pero los trabajadores no son un activo de la empresa, no al Los- menos en el sentido pescados. contable. Los Los pescados, pescados. ya. Entonces necesito adquirir el activo biológico. ¿Qué distingue un activo biológico de un inventario? Nadie sabe. Y los activos biológicos no se están vendiendo como parte del curso normal de las operaciones. Podría ser, pero la empresa es salmonera si vende sus salmones. Que tienen como ¿Los puede etapas. reproducir? Eso, po, se crecen, están vivos, por algo deben ser animales o plantas. Pero además que tienen una característica biológica, se reproducen, crecen, decrecen, alguna cosa de ese orden. Entonces tú dices, oye, primero voy a tener ovas, ya los huevitos de salmón, inclusive algunos tipos de salmonera, general las más grandes, que tienen su propio área de como médica de investigación y desarrollo, si quieren, y crean en su laboratorio sus propias ovas. Después entonces van a tener que van a crecer alevines, después small, después va a ser más grande, etcétera, un fry ya. Después va a llegar a ser un salmón, que es económicamente viable, digamos 5 kilos, 7 kilos. ¿Qué debo hacer con el salmón para venderlo? Procesarlo. Ya, matarlo, listo. En ese momento pasa a ser el inventario. Lo empaqueto, etcétera, ya. Se lo vendo. ¿A quién se lo vendo? Un distribuidor, ¿A quién? no sé, al líder. Al líder, listo. ¿Y el líder me pagará el contado? No, a 90 días, A 120. 90 días. Ojalá, ojalá. Entonces te queda la cuenta por cobrar. Y a los 90 días te pagan y vuelve la caja. ¿Y con la caja qué vuelvo a hacer? Mismo proceso, ¿no? Eso es. Invertir. ¿Entiendes? Por eso que se habla del ciclo de efectivo, para un poco situarnos en la lógica de un negocio. Y yo compro los inventarios. Aquí lo hice con uno que tuviera un paso más, pues yo cultivo el inventario. Ya, pero otro, oye, compro esto, después vendo, voy a recaudar las cuentas por cobrar, tengo el efectivo, hago otro pedido. Y así es como gira el efectivo dentro de la empresa. Entre medio, obviamente, pago sueldo, etcétera, pero quedémonos con la parte más básica. Eso es la parte que tiene que ver con la operación, con el curso habitual del negocio de la empresa. Entonces, justamente eso define lo que entra en las actividades operacionales del estado de flujo efectivo. Nosotros ya dijimos que está operación, inversión y financiamiento. Y entonces en la operación vamos a colocar por simplicidad. Próxima semana nos vamos a torturar con cosas complejas, pero vamos a decir por simplicidad, todo lo que esté en el estado de resultados va a estar en las actividades operacionales del estado de flujo efectivo. Con excepción de lo que decían recién, si yo vendo un activo, entonces podría ser perfectamente que si yo vendí una máquina, eso no es tu negocio. Si una salmonera tiene que vender la planta de faenamiento porque ya no hay personal, porque el negocio está malo, ¿esa es su operación o es otra cosa? Otra cosa. Otra cosa, pues. ¿Qué actividad sería esa entonces? Ah, no. ¿Financiamiento, puede ser? Inversión, ¿o no? No, largo plazo. Inversión. Porque estoy desinvirtiendo, me estoy deshaciendo de los activos de largo plazo. Entonces, justamente lo que vamos a clasificar en la actividad de inversión son todas aquellas partidas que tienen que ver con los activos de largo plazo, sean propiedades, planta de equipo, activo intangible, propiedad de inversión, inversión en asociadas, inversión en filiales, todo ese tipo de partidas que son activos no corrientes, inversión. Sea que compré más o que vendí más, todo tiene que ver con inversión, ¿sí? Entonces, si hay algo en el estado de resultados que no tenga que ver con el negocio, lo separo otra partida.
No vamos a entrar en que si los intereses están ahí, los dividendos, no. Las cosas raras ya todas son operación, por simplicidad. Pero si tiene que ver con un activo a largo plazo, una actividad de inversión. ¿Sí? Entonces, aquí normalmente hay una confusión. Por ejemplo, el libro dice, oye, es que sería todo lo que tiene que ver además con el estado de resultados y con la variación del capital de trabajo. El capital de trabajo históricamente se ha definido como los activos de corto plazo menos los pasivos de corto plazo. Corriente es lo que nosotros hablamos para IFRS, a veces se sugiere circulante en México, en España, etc. Las empresas pequeñas ocupan más ese concepto, pero tiene que ver con que tú compraste inventarios por 1000, le debe al proveedor 700, entonces te dice, oye, me faltan los 300 de diferencia. ¿Sí? Realmente eso no es del todo correcto, fundamentalmente porque nosotros vamos a utilizar un concepto que se conoce como las necesidades operativas de fondos. Las necesidades operativas de fondos son justamente, tengo el lápiz al revés, son justamente los activos corrientes de corto plazo, pero menos los recursos espontáneos. Y los recursos espontáneos, y lo vamos a ver ahora mucho mejor en un gráfico, es todos aquellos pasivos que son gratis. Eso es lo importante, que sean gratis. Entonces, fíjense, primero partamos por lo más básico. Tenemos una panadería. ¿La panadería qué necesita para operar? Harina. Harina, listo. Inventario. Ahí tengo un activo a corto plazo. ¿Qué más necesita? Las máquinas. La maquinaria, listo. Los hornos, todo lo que sea para congelamiento, etcétera, listo. ¿Ya? ¿Qué más? No me vayan a decir las personas no son activos de la empresa. O sea, ¿solo de corto plazo? Solo de corto plazo. Los implementos de cocina. Los utensilios ya, bueno, no estamos seguros si eso es de corto plazo o largo plazo, pero ya herramientas, digamos que uno de los inventarios. ¿Qué más? Trabajador, o sea... No, trabajadores no, pues ya dije que no me dijeran eso, por favor, no me hagan enojar. No, trabajadores no. Tiene que ser de corto plazo porque aparte las personas esperemos que vivan más de un año, eso sería en el peor de los casos un activo de largo plazo. ¿Efectivo? Efectivo, pues, caja para dar vuelto, eso es obvio. Entonces, fíjense que parte de las necesidades operativas de fondo es caja. Obviamente en el estado de flujo de efectivo estamos tratando de medir cuánta caja quedó, entonces no vamos a considerar eso. Pero no quiere decir que el concepto de las necesidades operativas de fondo, las NOF, no incluya el concepto de justamente efectivo dentro de. Pero no todas las ventas son en efectivo, pues entonces, ¿qué va a tener la empresa sí o sí? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, pues obvio, oye, te pagan con tarjeta de débito a los 2 días, a los 3 días, te transfiere Redbank, etcétera. Entonces va a haber algo más. Todo lo que sean gastos pagados por anticipado, todo lo que sea además el IVA crédito fiscal va a quedar como activo para la empresa. Entonces debe tener unas 4 o 5 categorías sí o sí de activos de corto plazo. Uno dice, solo las máquinas, sí, solo las máquinas no sirve, así no es el negocio. Tengo necesidades operativas de fondos. Para operar necesito eso. ¿Se entiende? Por el otro lado, fíjense, pedí harina. ¿Pago la harina al contado? No necesariamente. Sí. Sí, les va a ir súper mal. No. Un poco de No, ambos. Por pagar y lo por otro mayor. para pagar. O sea, es probable que pague a crédito, porque si no, si pago todo al contado, entonces digo, ¿y con qué voy a dar vuelto? La empresa siempre necesita la plata para trabajarla. Ese es un poco como el concepto antiguo del capital de trabajo, que está malo, pero es la idea, oye, necesito esta plata para trabajarla, pero ese concepto del capital se refiere al efectivo. ¿Se acuerdan? Por eso en la clase de acciones yo dije, oye, el capital tiene que ver con distintas acepciones que el capital social que veíamos nosotros.
que el capital expenditures en inglés se refiere a los activos de largo plazo, que un aumento de capital podría tener que ver solamente con las acciones emitidas, no solamente con una cuenta. El capital contable en México se refiere a todo el patrimonio, o el capital también puede ser la caja que tengo, ¿se entiende? Entonces, trascendamos de esa idea, porque nosotros decimos, mira, si yo me gasto toda la caja en pagar a los proveedores, no puedo dar vuelto. Entonces es probable que el inventario esté financiado en una parte por las cuentas por pagar a los proveedores. Además, tú vas a decir, mira, la empresa tiene listo, tiene plata el 1 del mes, pero paga los sueldos el 5. Si tenía que pagar 10 millones de pesos en sueldo el día 1, ¿cuánto va a pagar en sueldo el día 5? O sea, si es un sueldo, lo mismo. Lo mismo, listo. Eso quiere decir que son gratis. Que si tú vas 4 días después a pagar los sueldos, nadie te va a cobrar ni un peso extra. Que si tú al proveedor le pagas 30 días después o 60 o 90, alguien decía 90 con los supermercados, que es algo súper realista, te cobran exactamente lo mismo. Y si el cliente se refiere como a los intereses. Eso es. O sea, que sean gratis es que no generan interés. Por eso que contablemente quizás es más fácil, porque si alguien entiende bien la contabilidad, esto les va a ser súper simple en Finanza 1, porque uno tiene los pasivos que son financieros, generan intereses, y tengo los pasivos no financieros. Y entonces los pasivos financieros debieran manejarlo. Oye, tengo bonos, tengo préstamos, tengo leasing. Listo. Todos los otros son no financieros porque no generan intereses. Los anticipos de los clientes, el IVA, débito fiscal, los impuestos por pagar que tenga de un año para el otro, todo lo que tenga que ver con cuentas por pagar a los trabajadores, o sea, remuneraciones por pagar, cuentas por pagar a los proveedores, etc. Las provisiones por desmantelamiento, etc. Todas las provisiones gratis, no genera interés. ¿Entienden? Entonces, fíjense que el balance un poco se podría ver así en la compañía. Tenemos los activos de corto plazo y de largo plazo. Tenemos pasivos de corto, pasivos de largo y el patrimonio. Dentro de los activos corrientes debiésemos tener varias partidas, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y otros. Y acá tenemos las PPE, los activos intangibles, las propiedades de inversión, las inversiones permanentes, asociadas y filiales y alguna otra cosa. Por el otro lado, aquí veríamos que tenemos los recursos espontáneos, todos estos que no son financieros, es decir, no generan intereses. Pero una parte de eso puede ser un activo, perdón, un pasivo que sí genere intereses, la deuda de corto plazo, y contesto la duda al tiro. Porque fíjense que, ¿cuál de tus gerentes es el que logra que el proveedor te dé más tiempo para pagar? El de venta. El de venta o el de adquisiciones, depende del tamaño de la empresa. Pero hay alguien que lo logra. En cambio, cuando yo voy a pedir un préstamo al banco o voy a hacer una emisión de un bono, ¿qué gerente va a liderar eso? El de finanzas. El de finanzas. Ven que una decisión es operativa, alguien que está ahí de venta, operación, el CTO, no sé, depende de lo grande que sea, adquisiciones, pero tiene que ver con la operación del negocio, no con el financiamiento del negocio. ¿Se entiende? Jaime. Profe, por ejemplo, si yo le vendo un producto al líder y me paga, no sé, en 5 meses más, el líder estaría como ganando por el efecto del dinero en el tiempo. Sí, obvio. Por eso que la ley lo tuvo que limitar. El Unimark llegó en algún momento a pagarle a 210 días a los proveedores. Y claro, si tú eres Unilever, capaz que aguantes. Si tú eres la vaquita, te mueres en 7 meses. Pues si tú tuviste que pagar 7 meses de sueldo. Yo no he incorporado en mi operación diaria que tengo que tener caja para pagar 6 meses de sueldo porque las ventas se estiran al infinito y más allá. ¿Se entiende? Entonces, por eso que la ley después cambió y dijo, mira, podemos entender que no es como que uno diga que paga automáticamente, ¿no? Hay que procesar. Mientras más grande sea la factura, más hay que procesar esto, se da orden de compra, se ve si está con el contrato, se ajusta.
tipo de cambio, este día se cierran algunos contratos que nosotros compramos la moneda en la que se paga, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil, hay que informar al Banco Central. A mí me pasa en la consultora, tenemos un cliente en Perú y ellos tienen que informar que nos pagan en dólares a nosotros, etcétera, porque no en los soles peruanos que funcionan ellos, no en los pesos que funcionamos nosotros, el contrato está en dólares. O sea, puede uno decir, oye, hay que hacer un cerro de papeleo, 30 días, 60 días, porque dice, yo traje los salmones, pero lo llevé al centro de distribución del líder. Después el líder lo tuvo que enviar a cada uno de sus locales y en el local permaneció en la sala de venta 30 días. Entonces, bueno, podríamos entender que 60 ya está 90, pero la ley dijo 90 el máximo. Más allá, estoy reventando a los proveedores. Era lo que pasaba. ¿Se entiende? Como que le estoy transfiriendo un costo de financiamiento que quería tener el supermercado al proveedor. Y el supermercado está abusando de la posición dominante que tiene de los proveedores, porque ningún proveedor es más grande que el líder, que tiene 39% de participación de mercado. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar otra cosa, no? No, perfecto. Entonces, fíjense que dentro de tus pasivos corrientes hay una parte que genera intereses, la deuda de corto plazo y la que no genera. Entonces, fíjense que un error típicamente es ver la fórmula del capital de trabajo como activos corrientes menos pasivos corrientes. Porque fíjense que si yo voy acá, podría decir, mira, el capital de trabajo es, voy a poner, a ver, con naranjo, todo este pedazo de acá, menos, miren, lo voy a hacer aquí a la izquierda, es todo este pedazo de acá, menos todo este de acá. Entonces uno dice, ah, ya, pues, fíjense que si yo tengo activos por 1000 y pasivos por 700, me faltan 300. ¿El capital de trabajo parece una decisión de qué tipo? ¿Financiero? ¿De? O sea, financiamiento. No, pues, pero ¿por qué necesito De 300? Porque invertí, fíjense. Pero voy a dar vuelta a esto, mire. Si yo miro el balance de la misma forma, pero digo, tengo pasivos de largo plazo, más patrimonio, es decir, todo este financiamiento de acá, menos todo lo que invertí en propiedades, planta de equipo y todas las cosas que ustedes me nombraron, esto es lo que me sobra. Ahora parece ser una decisión de qué tipo. Inversión, ahí. ¿Pero te sobra o te falta? Ah, no, te sobra de financiamiento. Financiamiento, eso es. Entonces fíjense que, y es la misma ecuación, identidad contable, se entiende, yo diré unas cosas para un lado, para el otro lado, pero la segunda ecuación que ponemos ahí es lo correcto, porque en realidad tú estás definiendo, y por eso que aquí el concepto del capital apunta justamente al capital que se aportó para sostener que tú siempre tienes que tener un mínimo de inventario, un mínimo de cuentas por cobrar y un mínimo de caja para dar vuelto. Habrán otras locuras, pero quedémonos con esas tres cuentas, siempre, nunca voy a tener cero. Porque si tengo cero inventario, empiezo a perder ventas como loco. Si no tengo caja, no puedo dar vuelto, empiezo a perder ventas como loco. Si no se puede pagar con tarjeta, nadie tiene efectivo, pierdo ventas como loco. Entonces la empresa siempre tiene un mínimo. Por eso tú tienes que definir estructuralmente para la empresa, oye, ¿cuánta plata vamos a poner para esto? No, es que no hay mucha plata, bueno, vamos a aceptar que se pierdan algunas ventas por tener poco inventario. Por eso después, en cualquier área, después van a ver que hay digamos, un punto que se llama el quiebre de stock. Oye, tú tienes un quiebre de stock con 100 unidades. Si hay menos de 100 unidades, se va de reto, por ejemplo, nuestros egresados de marketing, sobre todo, van a eso, el Key Account Manager. O el Category Manager, que ya es más grande, de toda una línea de producto. ¿Por qué? Porque si hay menos de 100 unidades, estoy seguro que entre que yo haga el pedido, rellenemos, etcétera, alguien no va a encontrar el yogur que se buscaba o el champú que se buscaba, etcétera. Entonces, nadie quiere llegar al punto de quiebre. Entonces, quebrar el stock justamente es súper malo. Entonces, tú vas a anticipar todo y vamos como en 110 unidades, ya hay que llegar, justamente para que no alcance eso. Si no, eso es como un punto negro en el scorecard que van a generar para la evaluación de desempeño de ese tipo de personas.
Entonces, eso hace una diferencia importante, que tú siempre tienes que tener un mínimo de inventario y las empresas tratan de controlar súper bien eso. Tampoco es que quieras tener un cerro de inventario porque se lo roban, porque se pudre, porque hay un costo de mantenerlo ahí, un costo de bodegaje, y alguien puso plata para financiar eso, que es lo que queremos ver nosotros. Hay un capital invertido, entonces alguien está esperando que eso retorne, y si nadie compra tu inventario va a ser un desastre. Alfonso, tú habías levantado la mano. ¿Qué era NOF? Necesidad operativa. No, necesidades operativas de fondos. Ah, ya, perfecto. Y el RE, o el... Recursos era- espontáneos. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? Entonces, fíjense que uno dice, oye, mira, si yo no vendí todas las bebidas típicamente en Coca-Cola, las bebidas en consignación, le devuelvo las bebidas a Coca-Cola. Oye, si no, aquí está la caja que necesitamos ocupar, ya con eso se pagan los sueldos, etcétera. Las cuentas por cobrar ya las factorizo y qué algo. Pues entonces, fíjense que si yo le quito esa sección de los recursos espontáneos a el balance, en realidad te queda aquí justamente las necesidades operativas de fondo. Pero devela justamente una cosa distinta. Las necesidades operativas de fondo son una decisión operativa, y cuánto de esto se va a financiar con capital de trabajo y cuánto de esto con deuda de corto plazo, es una diferencia crucial. ¿Se entiende? No es la idea tradicional que está como mal concebida, pero se utiliza mucho. Uno va al banco y dice, oye, denme un crédito para capital de trabajo. No, pues tú quieres trabajar ese capital. El que sea capital va en la misma lógica que un leasing financiero, también le llamamos leasing de capital. Tú estás utilizando ese trabajo, ese capital para trabajarlo, para vender, para producir más pan, para vender más salmones, no sé lo que sea, pero estás haciendo eso. Entonces eso genera una diferencia bien significativa en el concepto que hay detrás. Y por eso que si yo mido el estado de flujo efectivo, la operación, solamente contra la variación del capital de trabajo, es un desastre. Y diría que además, bueno, ya ha pasado harto tiempo, pero hace 30 años no existía el estado de flujo efectivo. Entonces, en ese momento se medía el estado de cambio en la posición financiera. Y el estado de cambio en la posición financiera justamente se medía contra el capital de trabajo, con esta idea tradicional, que es súper mal entendida. ¿Sí? Actividades de inversión, entonces, todo lo que tenga que ver con activos de largo plazo, y actividades de financiamiento, todo lo que tenga que ver con la deuda y el patrimonio. ¿Se entiende? Entonces, el estado de resultados, ya dijimos, es todo operativo, pero todo lo que tenga que ver con NOF es operativo. Todo lo que tenga que ver con activos de largo plazo, inversión. Todo lo que tenga que ver con deuda y con patrimonio, entonces van a ser actividades de financiamiento. ¿Entienden? Si alguien no es claro, me detiene. Si para alguien no es claro. Entonces, si uno está pensando en pagué dividendos, pagué la cuota, un cupón, pagué la cuota de un préstamo, una cuota de un leasing financiero, listo, todo eso tiene que ver con financiamiento. Si adquirí una máquina, si adquirí una patente, etcétera, todo eso tiene que ver con actividades de inversión. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una diferencia. Y el cómo se puede presentar esto está el método directo. El método directo es una cosa bien simple y dice, mira, si tú prepararas el estado de resultados basado en la caja, esto es lo que te quedaría. Ese es el método directo. Entonces tú dirías, oye, ¿cuánto cobré a los clientes? ¿Cuánto pagué a los proveedores, a los trabajadores, etcétera? Esto, listo. ¿Y cuánto te quedó de caja? 1000. ¿Sí? En vez de decir es que es devengado, que yo entregué el producto, pero en realidad vendía crédito y pagué antes o me habían pagado, etcétera, y que la utilidad sea distinta al flujo de caja. ¿Sí? En el caso de Chile, sobre todo para las sociedades anónimas abiertas, las que más revisamos en este curso, desde el primer trimestre del 2013, la Superintendencia de Valores y Seguros, ahora la Comisión del Mercado Financiero, obligó a las empresas a que utilizaran el método directo. De hecho, la NIC 7, que es la norma que mandata esto, sugiere fuertemente que las empresas utilicen el método directo. En el mundo, en realidad, el más utilizado es el indirecto. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, sobre todo porque en Estados Unidos las empresas tienen que conciliar la utilidad con el flujo de caja. Y entonces las normas o los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos, en las US GAAP, y la Security and Exchange Commission, que sería el símil de la Comisión Financiera en Chile,
permiten ampliamente el uso del método indirecto. John. Profe, es que escuché que dijo que nada, el directo es nada con lo que trabaje con devengado. O sea, literalmente todo lo que sea caja directa. Entonces, entonces por eso la amortización nunca se la pone, porque eso se devenga a partir del activo del Tal uso. cual. O sea, miren, si ustedes vieran la cuenta T de caja, el método directo va directamente a esa cuenta. Si ustedes ocupan el método indirecto, dice, voy a mirar todas las cuentas menos la caja, pero por diferencia todas las otras tienen que ser la caja. Como que uno dice, es más tonto. Sí, pues, por eso estamos diciendo que el método directo es mejor. No es solamente que lo diga yo, lo dice explícitamente la norma, pero las empresas no siempre hacen lo mejor. Esa es la realidad. Así que la realidad es que el más utilizado en el mundo es el método de indirecto. ¿Cómo era el indirecto, profe? O sea, todo Ahora menos la vamos hacia caja. allá. Vamos hacia allá, tranquilo. Si el método directo, entonces, en la operación vamos a tener cobro a los clientes, pago a los proveedores, pago a y por cuenta de los trabajadores, es decir, el sueldo líquido que les pagué, pero también la FP, el seguro de cesantía, la ISAPRE, FONASA, lo que tenga. Y eventualmente vamos a colocar por separado los pagos de intereses y otros costos financieros. Alguien va a decir, oye, es que los intereses no son de operación. Sí, pero detengámonos ahí. Detengámonos ahí. Pasa por el estado de resultado, listo. Próxima semana vamos a discutir que hay algunas cosas que como que me huelen a que no son de operación, aunque estén en el estado de resultado. De momento hagámoslo súper simple. Todo lo que esté en el estado de resultados es parte de las actividades de operación. ¿Sí? Y cualquier otra cosa que tenga que ver con impuestos, etcétera, te va a dar flujo de caja operacional. Después de eso, entonces uno dice, oye, en inversión vamos a tener todo lo que haya comprado en maquinaria, en camiones, en terreno, edificios, etcétera, sean PPE, sean activos intangibles, sean propiedades de inversión, lo que sea. Si yo vendiera esos activos, entonces también justamente lo que me pagaron, independiente de si gané o perdí, y cualquier otra entrada que tenga por inversión, por ejemplo, inversión en asociadas, en filiales, lo que se le ocurra. Eso te va a dar el flujo de caja de inversión, el FCI. Luego entonces tengo las actividades de financiamiento y vamos a tener que los flujos que tengo de emisión de acciones, lo que haya recibido por la venta de acciones, por los flujos de los préstamos, de otras deudas que pudiese tener, bonos, leasing, etcétera, todo lo que ocupe para devolver eso, los pagos por los leasing financieros, los pagos de dividendos y eventualmente cualquier otra cosa chica que tuviera que ver con el financiamiento. ¿Sí? Y entonces eso te va a llevar a que si tuvieras el método indirecto, entre comillas, es más simple, porque dice, mira, vamos a partir desde la utilidad. A la utilidad sumémosle o restémosle todas aquellas partidas que no generan flujos de caja, como la depreciación que decíamos en la clase anterior, como en la sesión de ejercitación dijimos la pérdida por deterioro, pero podría ser la estimación de los deudores incobrables, la provisión por desmantelamiento, la provisión por vacaciones, todas las provisiones. Todas aquellas cosas, y aquí sí creo que les puede sumar algo, imaginarse el asiento. Oye, si yo hago un asiento y no toca efectivo, esas son justamente las cuentas que vamos a anular. Porque la utilidad las considero el gasto por depreciación, pero el asiento fue gasto por depreciación contra depreciación acumulada. ¿Sí? Jaime. Profe, los impuestos iban en operación, ¿cierto? Ya, gracias. No hay de qué. Bueno, en web cursos, fíjense que está la clase, las láminas. Está el set de ejercicios, ahí hagan los más básicos nomás, no se vuelvan locos, la próxima semana nos torturamos con los más duros. Y abajo está como un archivo que dice como las principales cuentas. Ahí le puse un cerro de cuentas para que ustedes se hagan una idea de dónde deberían clasificarse esas cosas, ¿sí? Para que tengan como un manual, si quieren, de cuentas. Porque además, nosotros vamos a revisar justamente ahora, para cerrar la clase, los estados financieros de Ecopetrol realmente. Y ya las partidas como complejas que podrían ir en más de una, que es lo de Antar Chile, eso lo vamos a revisar la próxima semana. John. O sea, de eso mismo era mi pregunta, profe, porque de la lámina de ejercicios hay unos ejercicios que son como que falta todavía ver algo más para comprenderlo. Entonces, sí, claro, como para la... por ejemplo, analizarlo o Sí. partidas mucho más complejas. Por eso, con la ayudantía o los que fueron a la tutoría también, me parece que es más que suficiente
y con lo que hemos visto aquí, ¿no? Una cosa súper compleja. Pero, Si en el fondo queremos que entiendan que el flujo de caja prácticamente siempre va a ser distinto a la utilidad a menos que tú vendas y cobres todo al contado. Y compres claro, todo pero al te contado. venga. Pero, o sea, mi duda era como qué nivel comparándolo con la guía, así tipo intermedio, porque avanzado igual ya se necesita para la prueba más que nada, es como por puro morbo. Bueno, menos que avanzado, por ende no hay otra Ya, categoría entre intermedio y avanzado. sí, es que había unos titánicos amazónicos ya. No, claro, no, pues, no es que abajo hay uno de una salmonera que es una locura, no. Y aparte piensen que hay una parte que es conceptual también, entonces obviamente con la clase pueden contestar todo el resto, y me parece que justamente de un ejercicio de estado de flujo efectivo, uno sabe a lo que hay que llegar, pues, porque va a decir, oye, caja de este año 1000 y el otro año 2000, ya sé que me tiene que dar 1000. Entonces hay cosas que se pueden hacer como intuición. Creo que eventualmente si alguien en la desesperación quiere rajuñar puntos, creo que en un estado de flujo efectivo justamente se pueden rajuñar hartos puntos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, en el método indirecto, ¿qué harían? Partirían de la utilidad del ejercicio o de la utilidad neta y empezarían a sumar todas las cosas que no representen entradas o salidas de caja. Por ejemplo, si la empresa estuviese endeudada en dólares o en otra moneda que no es la de presentación, digamos, diferencias de cambio. En el caso de Chile, sobre todo, las empresas se endeudan mucho en UF, entonces el resultado por unidades de reajuste que subió, que bajó, etcétera, no es una entrada de caja. ¿Tú entiendes? Hasta que te paguen. Las ganancias o pérdidas que tenga por los activos de largo plazo, porque esas partidas tienen que ver con la inversión. Eso fue lo único que dijimos que sacaríamos del estado de resultados para pasarlo al otro lado de momento. Todo lo que sean gastos no devengados, perdón, devengados, pero que no son salidas de caja, depreciación, amortización, el agotamiento de los recursos naturales, todas las pérdidas y recuperaciones, el ingreso que se podría generar por el deterioro, y todo lo que sea la variación de las NOF, sin considerar la caja, obviamente, que son los activos corrientes operativos y los pasivos corrientes operativos o espontáneos. Acuérdense que habían unos pasivos corrientes financieros, todo el resto son operativos. ¿Sí? Entonces, miren, veámoslo con el estado financiero real de Ecopetrol que tenemos acá abierto directamente de Webcurso. Bueno, por si acaso, para que lo tengan claro lo que yo les decía. Ahí está, pues esta es la clase que estamos viendo, no la hemos terminado completa, quitamos todas las cosas complejas para la siguiente semana. Sí, me parece que ustedes podrían hacer el ejercicio 1 y 2 más la ayudantía y están dados para el éxito. Ese no lo vamos a revisar. Aquí está como todas las cuentas que se podrían encontrar, les decía yo, y nosotros estamos revisando este archivo de acá ahora. Sí, por si acaso. John. O sea, dijo algo reciente que los de largo plazo van a ir toda a operación, o entendí mal. Porque según yo, operación es operación, no es como largo plazo directo. No creo haber dicho eso. Dije que todo lo que tenga que ver con, con los activos de largo plazo va a inversión. Ah, ya, eso. Entonces, fíjense, aquí ocupemos bien los últimos 5 minutos. Las cuentas por cobrar, ¿las necesito para operar o no? Sí. Sí, listo, ya. Dice neto, ¿a qué se refiere neto? Ya contadas las salidas. Neto de IVA. Ya, neto de IVA es una buena idea. No se refiere a eso, pero es lo intuitivo que ustedes deberían traer del siguiente curso. Pero además, ¿qué le puede pasar a las cuentas por cobrar? Tienen intereses, ¿no? No, O incobrable. sea, podrían generar intereses, pero ya, se generan incobrables. Entonces uno tiene las cuentas por cobrar brutas o totales, menos la EDI, y entonces aquí te están presentando el saldo neto. A eso se refiere. Los inventarios, ¿los necesito para operar? Por supuesto. Sí. Dice neto, ¿neto de qué? Deterioro. Las salidas, los daños. Si se lo robaron, si se volvió obsoleto, si hay merma, si se evaporó, todos los deterioros que se le ocurran. Por eso nosotros hacíamos en introducción a la cuenta el test del valor realizable neto. ¿Sí? Otros activos financieros, por ejemplo, que hubiese invertido en fondos mutuos, en depósitos a plazo, en la tesorería, no es tan claro que sea, porque como son financieros, uno dice, uy, serán operacionales, etcétera. Dejémoslo ahí.
Los impuestos, solamente por operar, ¿se generan los impuestos? No. ¿No? ¿Ustedes sea, pueden vender el sin arriendo. IVA? No, sí, obvio. Sí. Sí, Sí, por vender sí o el sí. IVA. Habrán otros impuestos, pero como que nadie puede esquivar al IVA, pues entonces solamente por el hecho de tener un negocio tú tienes el IVA, los impuestos específicos y el impuesto que se le ocurra. Pero están, ¿se entiende? Entonces fíjense que son todas otras partidas operacionales. No podemos evaluar otros activos porque no sabemos lo que son, pero para que se hagan una idea. ¿Corriente qué plazo abarca? ¿Activos corrientes? Corriente, menos de un año. Ya. Generalmente, no todas las empresas, pero digamos que el 95% de las empresas lo define como corriente en menos de un año, no corriente en más de un año. Y lo de menos 90 días, profe, ¿qué era? Porque también es como corriente, pero... Equivalentes de efectivo. Ah, ya. Ahí Gracias. está. ¿Ven? Justamente, más que hacer un super cálculo aquí, este es un estado financiero que resume todo lo que ustedes deberían saber. Porque fíjense Entonces, acá, ya, perdón. Otro activo financiero no podría ser considerado equivalente. Entonces, se deduce que no son No. mayores a 90 días. Entonces, no podría ser activo. O son descartado. riesgosos, o son riesgosos. Ah, ya. Podrían ser acciones, podrían ser criptomonedas, podrían ser otros instrumentos financieros, pero que no son seguros. Pues acuérdense que esto no es solo 90 días, 90 días y que sea muy seguro. Entonces, si tuvieran bonos, por ejemplo, los Coltes, los bonos de la tesorería colombiana, ya, pues esos sí son equivalentes de efectivos para Ecopetrol. ¿Sí? Ecopetrol, empresa colombiana de petróleo, por si acaso, empresa gigante, la más valiosa de la bolsa en Colombia. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, ya tienen las cuentas por cobrar, que eso es obvio, pero fíjense que ustedes deberían manejar este concepto: inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Compré acciones. ¿Cuánto compré como mínimo en acciones del total? 20%. 20. ¿Y máximo? 50. 50. Si tuviera más de 50, ¿qué tuvo que hacer la empresa? El control Solo una directo. filial. Es una filial, pero no veo ninguna que diga inversión en filial, porque ¿qué tuvo que hacer la empresa? Consolidarlo. Consolidarlo, juntar los estados financieros. Consolidar suena como complejo, diga, sumar los estados financieros. Por eso dice aquí arriba estado de situación financiera consolidada. ¿Entienden? Más que, insisto, que hacer súper asientos, hay que entender que ustedes tengan claro el 80% de lo que estemos viendo. Propiedades, planta de equipo. Y fíjense que las propiedades, planta de equipo están separadas de los recursos naturales y del medio ambiente, que es un súper activo aquí, obviamente, porque es una empresa petrolera. ¿Por qué están separados? Por un punto premio. Que tiene valor residual. Que no se tiene control absoluto sobre ello. Un punto Rosario, porque no tiene valor residual. Las propiedades, planta de equipos, digamos que lo más probable es que tengan valor residual. Que le pongamos cero contablemente, para los ejercicios, que el fisco le ponga cero, es distinto a que realmente tú digas, oye, en 100 años más una casa va a valer cero, dudo. ¿Sí? Pero los recursos naturales sí, pues se te agota el pozo petrolero, perdón, y vale cero. Activos por derecho de uso, ¿eso surge a raíz de qué? Un leasing. Activo intangible, ¿estará la marca Ecopetrol aquí? No, porque está dentro de ahí. No. O sea, salió de ahí. Goodwill. ¿Cómo surgió ese goodwill? Alguna combinación con otra. Eso. Tuvo que haber ido a comprar otra empresa y pagó de más o pagó de menos. Más. Es Goodwill. Fuera de no hacer ningún asiento, si saben eso, hemos crecido muchísimo en este curso. No, pagó menos de lo que lo valorizaba el mercado. Por eso es Goodwill. Pagué más. Pagó más, el Goodwill es el es- exceso que pago el Goodwill. Sí. Cuando yo pago de menos, es ganancia directamente al estado de resultados. ¿Se entiende? Entonces, como que esto debe haber sido chino mandarín los primeros días de marzo. Esperemos que ahora ya no sea tan chino mandarín. Más allá de hacer cualquier asiento. Fíjense que en los pasivos también vamos a tener los préstamos, tanto en el corto y en el largo plazo. ¿Los préstamos generan intereses? Sí.
Sí, por ende esos son financieros. Pues, y fíjense todos los otros. Voy a omitir el de derivados porque derivado es una cosa muy extraña. Saltémonos eso. Pero cuentas por pagar generan intereses. No. No, po. Las provisiones a los trabajadores, por ejemplo, las provisiones por vacaciones, ¿generan intereses? No. No, po. El IVA, si yo lo pago el 5 o el 20, ¿qué día pago menos? El 5, ¿no? No, Se paga lo mismo. se paga lo mismo, listo, no genera intereses. ¿Se entiende? Por eso que todos pagan el 20, es súper tonto pagarlo antes. A veces algunos nosotros los clientes nos dicen, oye, que quiero pagarlo antes. Lo más tonto que he escuchado en la vida, le he dicho. No, que para estar seguro, pero mételo en depósito láser, sacar el 20 y pagar el 20. No, es que el 20 se nos puede olvidar. Es la única razón. Pero si no, es súper tonto pagarlo antes del 20. Si es gratis, te puedo hacer negocio 15 días, 17 días, los 20 días completos con esa plata. Y entonces fíjense que en el pasivo de largo plazo es exactamente lo mismo. Los préstamos que ahí van a estar, y financiaciones, se refiere a bonos, leasing y préstamos, y los otros pasivos. Y contesto la duda al tiro, José. Fíjense aquí que está lo que hemos dicho, oye, capital suscrito y pagado. Si no se pagó, las promesas, chao, se las lleva el viento. Prima en emisión de acciones. Las reservas separadas, por ejemplo, de los ORI, los otros resultados integrales por la revaluación de las PP, etcétera. Y la utilidad acumulada. Y fíjense que después te dice, oye, los que sean atribuibles a los dueños de la compañía o el interés minoritario o participación no controladora, en este caso interés no controlante. Dos conceptos que deberían manejar. ¿Entienden? Voy al tiro, José. En el estado de resultados, lo bueno de los colombianos es que justamente separan la utilidad de la operación y ya ponen acá resultados financieros, que es justamente algo que uno podría tener la duda, quizás no tiene que ver con la operación. Luego la participación en las utilidades de la asociada y listo. Y entonces lo que yo quería mostrar era el estado de flujo efectivo. Este estado, aquí está el estado de flujo efectivo. Quédate quieto, ahí. ¿Con qué método está hecho? Indirecto, la depreciación está ahí, la amortización. Eso. Si parte de la utilidad del periodo, es del método indirecto. Y fíjense que es mucho más complejo de leer, y eso es lo que quiero que se lleve. ¿Cuánto le cobré a los clientes? ¿Ven? No se puede saber. No, es que mira, habría que sumar la depreciación, restar la utilidad por la utilidad de diferencia de cambio, es que los intereses, que las pérdidas en retiro de activos no corrientes. Miren que un chorizo gigante, esta es la realidad, po. Y un chorizo gigante las cuentas que son devengadas, solamente las devengadas. Porque fíjense que acá abajo ya te dice, oye, todo lo que tenga que ver con las NOF, con los activos y pasivos operacionales, que no sean caja. ¿Entiende? Entonces, oye, es difícil de leer, no es fácil, lo vamos a hacer la próxima semana, pero es difícil. Eso te da el flujo de caja de operación. Después, fíjense, adquisiciones de intangible, propiedades, planta y equipo, es mucho más fácil ver la parte de inversión y luego la parte de financiamiento, y dijimos siempre en ese orden. ¿Entiendes? Y la suma total de eso va a ser justamente el flujo de caja total. ¿Sí? Entendiendo eso, están dados para el éxito para el sábado. O sea, ahora sí te tenían stand-by. Y profesor, que las cuentas por pagar de los pasivos corrientes no generan interés porque son a corto plazo. Claro. O sea, es que si yo le pago al proveedor hoy día o le pago mañana, me cobra lo mismo. Pero de los pasivos no corrientes, las cuentas por pagar sí generan interés, ¿o no? Podría ser. No diría que siempre. Por eso quedémonos con la idea básica que estos son pasivos financieros, todos los otros no son financieros. Al menos no generan explícitamente. Que podrían generar de otra forma, sí, pero creo que eso trasciende este curso. Finanza 1 pueden volver a discutir eso. O podemos volver a discutir. ¿Sí? ¿Alguna última duda? Acuérdense que saliendo de clases ya no hay más dudas. Jaime. Profe, pero no es de la materia. Por Bueno. si alguien quiere hacerlo antes. Tomás, entonces, antes que Jaime. A mí me quedó una de leasing, profe, no es muy largo. Ajá. Voy a compartir. Uh-huh. Ya, es que en este ejercicio teníamos un plazo de 5 años. Uh-huh.
¿ya? Y la opción de compra al final del contrato por 300.000. Ujú, Entonces yo calculé el valor presente de la opción de compra ujú. y ahí le puse en el fondo, en el plazo 5 y de tipo 1 porque es al principio, ya medio bien. Pero en el otro ejercicio, que es, en verdad según yo es lo mismo, porque dice, como la opción de compra en el fondo también está al final, acá, pagar en el último mes de vigencia del arrendamiento. Y ahí lo había hecho con el plazo, que en este caso eran 36, pero no me dio, y había que hacerlo con 35, y ahí me dio perfecto. No sé por qué cambia, como en un caso es uno menos que el plazo en el fondo. Porque una es anticipada y la otra es No, vencida, ¿o no? las dos son anticipadas. No, pero fíjate lo que dice sobre la opción. Vuelve sobre el enunciado, por favor. Dice que la opción de compra es 250.000 pagadera en el último mes de vigencia del arrendamiento. Entonces, pagadera al final. Por eso, mira, baja mi solución de ese ejercicio. Un poquito más. Ahí. Mira, fíjate que dijimos, oye, hay varias formas, pero yo dije, hay una cuota que se paga al contado, 19, no le calculé el valor presente. Las siguientes 35 cuotas son pagadas en el tiempo. Si consideramos la opción de compra, entonces hay 19, las 19 son 34 que se pagan y ahí van las 35. Y la última cuota entonces es pagada al final de 35 periodos, que sería el inicio del periodo 36. Entonces, en este Ya, claro. caso, la cuota es anticipada y la última se paga en conjunto. En el 2, no sé si la cuota se paga en conjunto, la opción de compra, perdón, se paga en conjunto Separada. con Separada, separada. se Ah, paga claro, separado. al final del Al final. contrato. Entonces, Ah, por ya. eso que en el primero, como que se ponen los dos casos, pues el primero es con la cuota en conjunto y la segunda, que diría que va más en el orden de lo que es la realidad, se paga cuando vence el contrato. Hoy este día se acabó, ya, aunque tú ya hayas pagado la cuota. Entonces, en el fondo, en el último mes, tú pagaste la cuota el primer día y la opción Ah, el ya. último día. Ah, por eso en este como que le agregan un periodo y en el otro le suman a la cuota la opción de compra acá, ¿no? Tal Ya. cual. Ah, ya, ya, Eso es, por perfecto. eso no van en conjunto, no van en la misma línea en el fondo. Profe, Ya, por enunciado, ¿cómo sería para saber si incluye o no? Porque yo siempre he puesto uno aparte, un año, un periodo más, pero No, nunca pero es que lo... normalmente dice pagadera en conjunto con la última cuota, Ah, ya. o si no, si dice al término del contrato, chao, pues eso al final, que también podría ser si las cuotas son vencidas del contrato, pagadera al O final del sea, contrato. si dice el término, agrego un periodo más. Tal cual. Ya. Profe, Profesor, muy corto. ¿Y si compro el tractor que tiene 8 años de vida útil, pero el contrato es de 5 y como que es posible, o sea, es probable que ejerza la opción de compra, lo de precio según 8 años o 5? Sobre un 8, porque tú lo vas a ocupar por 8. No, si es que no lo fuera a comprar, serían 5 no. Sí. Ah, ya, ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? profesor, en ese Ujú. ejercicio de Tomás, se le agrega a la cuota, la última cuota se le agregan los 300.000 pesos o el valor presente de los 300.000 en el minuto. No, pues en la última cuota, ¿cuánto pagas? 3 millones, no me acuerdo, 3 millones. Ya no, pero no, me refiero a, tú en el último momento, ¿cuánto vas a pagar por la opción de compra? ¿En los 300.000 o el 300.000. valor presente? No, 300.000. Entonces 300.000. Ya, perfecto. Ya, profe, Profe, le ¿Alguna comparto otra duda? pantalla. Ya, Jaime. Ya. Profesora, acuérdese que también tenía una duda. Bueno. Que es del capítulo de leasing. Acá dice que ya se canceló el contrato y que el arrendatario va a tener una pérdida, porque acá el valor del leasing sería de 10 millones y el del activo 13 millones. Y aquí Ajá. puso ganancia por venta de PPP. El pasivo vale 10 y Sí. entregué un activo. Perdí, po. No, está Claro, malo, po. Ah, está malo eso. sí. Toda la razón, debería ser un cargo por pérdida por venta de PP. Claro, de hecho el asiento está descuadrado, qué asco. Voy a arreglar el tiro. Perfecto, y lo otro era acá.
Que si yo, por ejemplo, tengo un ADU por 10 millones, porque no sé, habían costos para que quedara operativo por 2 millones. Ujú. Y la obligación por leasing es de 8 por los pagos a valor presente. Ujú. Bien se consideran esos costos para que quede operativo. Esto como que No, queda pues efectivo, descuadrado. pues, 2 palos los pagaste tú de tu propia caja, pues. Claro, pero aquí como que queda descuadrado. No, pues el asiento le falta un abono efectivo por 2 palos. Entonces acá. Ahí. ¿Ya? Y esos 2 millones los pago yo. Sí, pues. Es que si no los pagaste tú, entonces no tendría sentido que se incluyan. No, esos son los gastos extra del leasing. Por Y eso, eso, ya ahora entiendo. Ya, como los bacán. costos iniciales del leasing. Ya, ahora caché. Ya, gracias, profe. Profe, ¿y hay ¿Cachai? punto premio por ese error del capítulo? Sí, pues, hay punto Ah, premio. ya, Lo bacán. voy a, lo voy a colocar al tiro, si acaso, para que no se me olvide. Ya, Te gracias, voy a profe. considerar. ¿Quién es más? Profesor, yo tenía una duda. Dime, ¿Le puedo compartir pantalla? of course. Acá. Es que, profesor, esta de acá. No. Esa, profesor, no la supe hacer. No la entendí. Porque no llegaba al resultado nunca. ¿Las de la 29? Sí. Déjame ver. Uno por ahí. Tienes la compañía 400 palos, tasa efectiva anual, plazo del bono 1 año y medio, solo pagará 4 cupones durante los primeros 6 meses, la tasa de colocación fue 3. Ya, entonces tú dirías 1.1038 es la tasa de cupón. Entonces eso elevado a 0.25 me va a dar 2,5, ya listo. Sí. Entonces tengo 4 cupones. Entonces lo que yo haría es decir esto, voy a anotarlo Pero sobre tenemos la 4 pantalla. cupones y 2 son 0. No, sí, tranquilo. Ah, ya. 400 millones es lo que voy a deber. ¿Mm? ¿Sí? Eso debería ser igual a 4 cupones traído a valor presente. Pero estos cupones parten en el periodo 3, entonces voy a dibujar la línea del tiempo. 1, 2, 3, 4, Acá está. 5, 6. Entonces tengo 0, 0. Perfecto, la que tú hiciste abajo. Y acá me queda CSC. Sí. Si yo aplico la fórmula a la anualidad de estos 4 cupones, como que quedaran 2. Por ende, lo que yo tengo que hacer es traerlo a valor presente por 2 periodos más. Acá. Y esto equivale a que ustedes hubieran pasado a valor futuro estos 400 millones. No a valor Ya, presente. entonces, pero yo la saqué como si fuera 4. Como si fuera elevado a 4. Pero no Malo. me dio. Está malo, Pero le estoy diciendo ya, que pero es que no entiendo. Es que no entiendo lo que hace después. No, pero es que mira, tú le pusiste pago, mira. Ponen la función pago, ¿Sí? por favor. Ya. Ahí está. ¿Qué agarraste? Agarré los 400 y la Ya, tasa pues. nueva. Ya, pues, tú hiciste lo que Perdón, la estoy tasa de diciendo emisión. que no hay que hacer. Tú hiciste esto nomás. Tú Ah, consideraste como ya, que te ya. pagaran 4 semestres de 400. Ah, y eso lo tengo que llevar 2 veces. O sea, como el valor presente de este. Perdón. No. El 400 llévalo a valor futuro mejor. Ay. Elevado a 6. No, pues 2 periodos nomás, porque son 2 periodos los que no pagan. Por eso fíjate que acá cuando tú haces la tabla de desarrollo, te va creciendo el saldo insoluto porque se van Sí, pues, por capitalizando eso. los intereses. Ya, pues, y ahora Entonces, calcúlale el este pago a los 420. es a partir de ese. Ajá. Ahí me Chan, chan, dio. chan. Espérese, y tengo otra duda más. Es que acá Profe, está. Ajá.
que era lo de los periodos de gracia, que yo saqué como el valor como de la capitalización, bueno, como antes de que hubiera periodo de gracia, pero no Ya. entendía porque tenía después, o sea, como que era como un bono transformer, ¿Sí? pero tampoco no lo entendí cómo hacer. ¿Es lo mismo que la otra manera? Sí. De nuevo hay que tener el Pero valor acá, futuro. sí, pero acá, por Mira, en ejemplo, ya, este pero caso en particular me parece que es más fácil que tú vayas haciendo la tabla de desarrollo línea por línea. ¿Paga? No paga. Paga, ya. ¿Cuánto paga? La amortización de X más los intereses y sumo el cupón. No, son todos los cupones iguales. Ya ocupo la fórmula de la normalidad. ya, perfecto. Y profesor, hoy día, creo que tenía una más. No, ya. Y hasta hoy día le podemos mandar un mail, ¿no? ¿De duda? No, hasta... Se No, acaba no en sea 2 malo, minutos. Ahora profesor. que... No puedo decir. Me retan. No fue mi idea, son instrucciones de arriba. Así Ya, que, pensé que se podía hasta todo el día. Por eso no le mandé ayer. Saliendo de clase, se la arreglan por la suya. Ya, bueno, Quedan gracias. 2 minutos. Quedan 2 minutos y tengo que entrar a la otra sección. Creo que Ignacia iba a preguntar algo antes, ¿o no? No, al final era como para ver si había entendido el ejercicio de la María Catalina, que Ah. era que se atrasa o sea, se adelanta dos periodos el valor presente, como que llevo 2 periodos más ese valor y desde ahí saco la cuota. ¿Lo llevo a valor futuro 2 periodos o castigo Es- el valor presente 2 periodos más? Ya, pero Entonces, entiendo como más la lógica de llevarlo a valor futuro y desde ahí sacar Eso, todas las a mí cuotas. también me parece que es más fácil, porque así como que borro Es- los periodos que tengo cero. Claro, ¿Mm? ya A era mí eso. también me parece más fácil. Profesor, cosa chica, de ese mismo ejercicio. Entonces los 400 los llevo a valor futuro con los 6 periodos y después No, con 2 periodos. Con 2 periodos. Si 2 periodos es lo que no paga, no tendría ninguna lógica llevarlo a 6 periodos a futuro y después traerlo 4 a valor presente. Ya, entonces lo llevo a 2 periodos futuros y eso ahí saco la cuota de eso. Sí, tal cual. Ya. Y una cosa más práctica, profesor, la prueba, el formato de la prueba, ¿cómo va a ser? Está explícitamente informado hace 2 días en el metacurso. Literal, Gracias, cuántas profesor. preguntas son de cada una, etcétera. Léanlo en detalle, por favor. Profesor, una duda muy importante que se vaya. Profesor, Yo el arrendatario en un leasing operacional no tiene un pasivo. ¿No? Solamente no tiene nada. Porque no afecta su ¿Ya cuenta de crédito? resultados. No tiene nada. Profe, No, si es operacional, pues no, él dice este Es un activo gasto, no te ¿no? debo nada. Cuando pago, pero al Sí, es un principio no gasto, pero tengo nada. pensé que. Ya, Pero es perfecto. un gasto cuando pago el arriendo. Sí, pero en un leasing financiero sería un activo porque tiene el activo por derecho a uso y también el pasivo, porque tiene el pasivo o sea, el activo del arrendatario, del arrendador. Ya, perfecto. Alfonso, Profe, última pregunta. sí, es algo cortito, que acá no me hizo sentido la G. De hecho, lo tiré para arriba para hacerlo rápido. ¿Ya? Que sabe que un cliente... Ya, ¿por qué ahí, que ahí lo hice, o sea, lo hice como que si no pudiera pagar como en el tercer periodo, ¿ya? pero la pauta, como que no... En el tercer periodo y no, como que no... me respondí solo. Mala mía. Pero te diría que generalmente pasa eso porque el activo se deprecia menos que lo que se va amortizando el pasivo. Entonces, si yo debo 100, pero tengo un activo que vale 180, lo que no quiero es cancelar el contrato de leasing. Cada vez que lo cancele voy a perder plata. Y por el otro lado el arrendador va a decir, menos mal, pues me pasó un activo que valía más que que la cuenta por cobrar que mantenía. Verdad. Ya. Por eso que nadie querría, por eso que lo incluimos en el pago. Lo más lógico es que tú ejerzas la opción. Entonces, como que el extraño caso que no tenga plata para ejercer la opción financieramente te va a traer pérdida, pues, porque el activo valía mucho más de lo que tú creías. Perfecto. Gracias, profe. Listo, Vale, que estén profe, súper bien. gracias. Chau, chau.